que nos acompañan esta tarde en la que iniciamos un ciclo de conferencias enmarcadas en el Plan de Reactivación Educativa Integral impulsado por el Ministerio de Educación, que tiene como propósito central proponer una estrategia integral para la recuperación del sistema educativo tras los efectos de la pandemia. Para ello, el plan se estructura en 3 ejes: convivencia y salud mental, fortalecimiento de aprendizajes y asistencia y revinculación. En ese contexto, la conferencia de hoy nos convoca a iniciar el año a través de este espacio, poniendo un foco en el bienestar y autocuidado desde los equipos de liderazgo y docentes, lo que resulta esencial para reconocer la importancia de su propio desarrollo y bienestar y el impacto que esto tiene en la mancomunal tarea que realizan al interior de sus espacios educativos y en el vínculo con sus comunidades. Para comenzar, quiero dejar con ustedes a la directora del Centro de Perfeccionamiento Docente, Lilia Concha Carreño. Hola. ¿Parto? Muchas gracias, Claudia. Quiero agradecer muy sinceramente la colaboración de la Fundación Liderazgo Chile y su director Arnoldo Canales, que nos da la oportunidad de contar con el invaluable aporte del doctor en Ciencias de la Educación, don Miguel Ángel Guerra. El actual escenario, con los efectos negativos derivados de la pandemia, 2 años de encierro, un retorno a clases que complejiza y agudiza los problemas sociales y educativos que ya traíamos: desigualdad social, un Estado debilitado en su rol garante del derecho a la educación, nos enfrentan a riesgos laborales asociados a aspectos emocionales relacionados con el trabajo en comunidades educativas que también han sido afectadas en su salud mental y en su convivencia. Docentes de aula y docentes directivos enfrentan sobrecarga laboral y un desafío de enorme envergadura: reconstruir los vínculos, el cuidado, la contención y generar condiciones propicias para el aprendizaje, reducir brechas y que todo niño, niña, joven y adulto pueda aprender lo que necesita para su desarrollo integral y para una vida plena. Y para cuidarnos. Desde el marco de la política de reactivación educativa que nos ha mandatado el ministro de Educación, Marcos Ávila, creemos imprescindible desarrollar estrategias de autocuidado individual para los trabajadores de la educación, pero sobre todo entender que el cuidado es colectivo y debe ocurrir al interior de las comunidades y de los equipos. Como digo, para cuidarnos, esa es la invitación, porque un país que cuida a sus docentes es un país que cuida a su infancia. Por lo mismo, quiero agradecer esta tremenda oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Para continuar, quiero saludar muy cordialmente a Arnaldo Canales, presidente y director ejecutivo de la Fundación Liderazgo Chile, que busca promover el aprendizaje para el desarrollo de habilidades socioemocionales y la construcción de relaciones justas, conscientes e integrales que potencien el bienestar de una mejor sociedad. Bienvenido, Arnaldo, gracias por estar presente hoy. Muchas gracias, felices de estar como institución social en este espacio y claramente saludar también primeramente a Lilia Concha, que frente a esta necesidad y tal como ella menciona de reactivar un plan que busque establecer aquellas dimensiones que hoy día están renegadas o relegadas de esta activación que necesitamos en el mundo educativo, entrar a colaborar, entrar a compartir y en tratar de generar espacios como este, posibilita que desde la misma sociedad civil contribuyamos a esta necesidad insatisfecha que hay en la educación. Y sin duda, y dado que nosotros tenemos un foco centrado en la educación emocional, tener también a nuestro director honorífico, Miguel Ángel Santos Guerra, como parte de este webinar, de alguna manera nos compromete y valida principalmente este propósito social que tenemos en tratar de llegar a cada docente, a cada educadora de párvulo, a cada técnico de educación parvularia, a cada uno de los profesionales de educación, en entender que tenemos que buscar un desarrollo integral de los niños, tenemos que buscar un desarrollo que permita entregar todas las dimensiones
para que de forma integral un niño se forme. Y ese es nuestro propósito, estamos muy contentos como institución social de poder participar el día de hoy junto al CPIP, con el Ministerio de Educación, en esta actividad. Así que muchas gracias y esperamos que esta sea la primera de muchas otras actividades. Muchas gracias, Arnaldo. Y ahora, lo más importante, quiero dejar con ustedes al profesor Miguel Ángel Santos Guerra, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Málaga. Cuenta con numerosas publicaciones sobre organización escolar, evaluación educativa, formación del profesorado y género en la educación. Y hoy abordará el bienestar de equipos directivos, docentes, profesionales y asistentes de la educación desde la gestión y el liderazgo como condición para un desarrollo integral de las y los estudiantes en la escuela. Bienvenido, profesor. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido y muy emocionado por poder compartir con vosotros y vosotras esta fiesta del comienzo de un curso escolar y esta invitación a reflexionar sobre algo tan importante como el bienestar y el autocuidado de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Dice Michel Serres, si tú tienes un pan y yo tengo unos pesos y yo te compro el pan, tú ahora vas a tener unos pesos y yo voy a tener un pan. Pero si yo sé el teorema de Pitágoras y un soneto de Verlaine y yo te los enseño a ti, yo sigo teniendo el teorema de Pitágoras y sigo teniendo el soneto de Verlaine y tú los tienes también. La primera transacción es de carácter comercial. La segunda transacción es de carácter educativo. Eso es lo que hacemos en las escuelas. Y eso que hacemos en las escuelas no se puede hacer desde el malestar emocional. Por eso es tan importante el que lo cultivemos en nosotros mismos como profesionales de la educación y que lo cultivemos en nuestros alumnos y nuestras alumnas. No solamente porque es el camino de la felicidad. No hay señal más clara de inteligencia que desarrollar la capacidad de ser felices y de ser buenas personas. Pero ese bienestar emocional no solamente tiene esa finalidad fundamental, tiene también un efecto indispensable para que se produzca el aprendizaje. Desde el malestar es imposible la concentración y es imposible el desarrollo de aprendizajes significativos y relevantes. Cuando el constructivismo dice que es necesario para que se produzca un aprendizaje en las personas y dice que el conocimiento tenga una lógica interna, que tenga una lógica externa, pero dice algo que muchas veces olvidamos. Es necesario que haya una disposición emocional para el aprendizaje. Por eso a mí me parecen muy certeras las palabras de Gabriela Mistral cuando dice a los docentes: si no eres capaz de amar, no puedes dedicarte a esta tarea. Porque esta tarea gana autoridad por el amor a lo que se enseña y el amor a los que se enseña. A mí me gusta, cuando imparto una conferencia, que todo el mundo sepa, de los que me escuchan, a dónde voy y dónde estoy. Voy a tratar en esta media hora de que dispongo de llegar al final de estos 10 puntos. La fiesta del curso nuevo, una pantalla no es una escuela,
las pretensiones de la escuela, el bienestar emocional, la naturaleza del liderazgo, el contexto de la acción, los conflictos de la organización, la mejora dirección y las dificultades para esa mejora. De modo que cuando estemos en el 7, todo el mundo va a saber que quedan 3, y cuando estemos en el 3, todo el mundo va a saber que quedan 7. De modo que sabéis a dónde voy y sabréis en cada momento dónde estoy. Bueno, todos los años, desde hace más de 20, al comenzar el curso escolar, escribo un artículo en mi blog, al que os invito, en el que reseño la importancia de que en un país esa maquinaria imponente que supone el sistema educativo se ponga en acción y comience a producirse ese milagro del aprendizaje y de la convivencia. Durante unos años no lo hemos podido hacer por la pandemia, pero ahora en Ucrania no se puede hacer con normalidad. Pero ahora en Afganistán las niñas no pueden escolarizarse. Que todas esas personas, todo ese dinero, todo ese esfuerzo, todo el Ministerio de Educación, todo el país ponga en marcha el sistema educativo, es una fiesta democrática. Por eso yo invito en esos artículos a celebrar la fiesta del curso nuevo, igual que celebramos la fiesta del año nuevo, con muchos más motivos, porque la fiesta de año nuevo sencillamente marca el calendario escolar, pero la fiesta de un curso nuevo es que un país pone el mecanismo de la salvación nacional, de la transformación nacional, del desarrollo personal de cada individuo, de cada persona que está en el sistema educativo. Me parece que esto tendríamos que celebrarlo. Y de hecho, a raíz de esa invitación que yo hice, hay escuelas en España y en el mundo que ese comienzo escolar lo celebran y lo debería celebrar la sociedad como un enorme motivo de alegría, como una aventura extraordinaria, con la pasión de estar juntos y con el desarrollo de esa comunidad educativa que no solamente aprende junta, sino que disfruta estando junta. Y hace muy poquito hemos publicado un libro en la editorial Homo Sapiens que se titula ¿Qué escuela para la pospandemia? Y el capítulo que yo he escrito para ese libro se titula Una pantalla no es una escuela. Una pantalla no es una escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es fundamentalmente la gran mezcladora social. Porque en la escuela aprendemos no solamente conocimientos, sino relaciones. Yo digo que puede haber instrucción a distancia, pero no puede haber educación a distancia. Porque necesitamos la presencia, necesitamos la mirada, necesitamos el abrazo, necesitamos los afectos, necesitamos los encuentros, la alegría de estar juntos, el poder de la ayuda, el poder de la comunicación, el aprendizaje compartido. A mí me parece que el hecho de estar en una escuela como comunidad nos brinda no solamente conocimientos, sino experiencias, vivencias. Y venimos de una etapa, fijaros qué tremendo, que la proximidad de otra persona se había convertido en un peligro.
se había convertido en una amenaza y no podíamos ni acercarnos a la otra persona, y se hablaba de una distancia con el prójimo física para poder no dañarlo con el contagio y no dañarnos con el contagio. Afortunadamente todos juntos, y esta es una enseñanza que nos ha brindado la pandemia, hemos podido ir saliendo de ella solamente a través de la solidaridad. Solamente a través de la solidaridad. Es decir, que de esta crisis nunca hubiéramos podido salir solos. Y también hemos aprendido lo mucho que nos necesitamos, lo mucho que nos importamos unos a otros y lo importante que es encontrarse cada día en una institución que nos brinda no solamente ideas, sino que también nos brinda afectos, que también nos brinda sentimientos. Y me parece que es muy importante que pensemos en cuáles son las pretensiones fundamentales, los objetivos fundamentales que buscamos en todas las instituciones educativas de Chile. En primer lugar, pretendemos enseñar a pensar. Fijaros, no digo enseñar qué pensar, sino enseñar a pensar. Pero no solo. Pretendemos enseñar a convivir. Y aquí está presente todo lo relacionado con la educación emocional, todo lo relacionado con el aprendizaje de las habilidades sociales, con el aprendizaje de la solidaridad, con el aprendizaje de la compasión, con el aprendizaje del respeto a la dignidad de los seres humanos. Y todo esto conducente al aprendizaje de cómo podemos ser felices en la vida. No me olvidéis esta palabra, juntos, todos, todas. A mí algunas veces las escuelas se me asemejan a barcos en alta mar. Toda la tripulación extenuada en trabajos, en máquinas, en la cocina, en la limpieza, en la vigilancia. Pero alguien pregunta, ¿para dónde va ese barco? Y algunas veces, de forma lamentable, tendríamos que responder, desde el último grumete al capitán, no tenemos ni idea, estamos muy ocupados en las tareas cotidianas. Porque es probable que en los proyectos de las escuelas aparezca la pretensión de queremos preparar ciudadanos críticos. Pero nunca nos preguntamos si lo estamos consiguiendo. Si con esas formas de aprendizaje, con esas formas de evaluación, con esas normas, estamos formando ciudadanos críticos. Porque si estuviéramos formando ciudadanos adocenados, personas repetitivas, pues estaríamos rompiendo esa pretensión. Y decimos, queremos tener ciudadanos solidarios, compasivos, respetuosos de la dignidad de todos los seres humanos. Pero la pregunta es, ¿esta forma de proceder, esta forma de actuar, esta forma de organizar la escuela, nos permite conseguir eso que pretendemos? No me olvidéis esto. No hay viento favorable para un barco que va a la deriva, dicho de manera más lapidaria. No hay nada más estúpido
que lanzarse con la mayor eficacia en la dirección equivocada. Y es necesario hacerse estas preguntas y darse respuestas con rigor. Y ojo, y cuando comprobemos que no se produce el logro de una manera deseable, hagamos autocrítica para ver qué es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y no digamos solamente no se consiguen los objetivos de la escuela porque los alumnos y las alumnas no responden a las estrategias educativas magníficas que nosotros desarrollamos. Si todo el conocimiento que se adquiere en las escuelas de Chile, de primaria, de enseñanza media, de universidad, si todo el conocimiento que se adquiere sirviera para cómo dominar, explotar y engañar al prójimo, más nos valdría cerrarla. ¿Por qué? Porque lo que estaríamos haciendo es un poquito más sofisticada la ley de la selva. Cuando el más fuerte dominaba al más débil, teníamos un nivel de selva en que algunos podían sobrevivir por su astucia, por su inteligencia, pero cuando el que más sabe utiliza el conocimiento en cómo explotar y dominar al prójimo, tenemos un nivel de selva en que pocos se pueden salvar. Me gusta decir que fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían mucho? Muchísimo. Hay estudios sobre cómo funcionaban de maravilla los hornos crematorios. ¿Pero qué pensaron las víctimas? Las víctimas dijeron, maldito el día que fueron a esa escuela, maldito el día que fueron a esa institución, maldito el día que les evaluaron positivamente ese aprendizaje que me va a costar la vida de una manera cruel y de una manera injusta. Hace unos años leí un artículo muy cortito de Philippe Perrenot. El título casi me noqueó. La escuela no sirve para nada. Y yo dije, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? La he tirado por las alcantarillas. ¿Por qué? Porque si la escuela no sirve para nada, he estado toda mi vida en la escuela. ¿Qué he hecho? Pero cuando empiezo a leer, empiezo a descubrir el pensamiento de Philippe Perrenot. Bin Laden y los terroristas son personas muy instruidas. Los que dirigen el sindicato del crimen en el mundo son personas muy instruidas. Los presidentes de las multinacionales que se burlan del interés público son personas muy instruidas. Y de los 12 dignatarios nazis que decidieron abrir las cámaras de exterminio, más de la mitad tenían un doctorado. De donde se deduce que un alto nivel de instrucción tiene muy poquito que ver con el orden de la ética. Entonces, ¿para qué sirve la escuela? Y dice Philippe Perrenot, para darnos estrategias, criterios, argumentos para entender el mundo, es decir, enseñar a pensar, y darnos las actitudes necesarias para construir un mundo más habitable, más hermoso, en el que quepamos todos y todas. Enseñar a convivir, enseñar a ser más felices en comunidad. En una universidad de Guadalajara vi un lema que yo brindaría a todas las escuelas, a todas las universidades de Chile. Aquí no tenemos que formar, decía, aquí no tenemos que formar a los mejores del mundo. Tenemos que formar a los mejores para el mundo, para el mundo. Y planteamos cómo puede ayudarse al aprendizaje de la convivencia. Bueno, pues a través del desarrollo del bienestar emocional.
¿Qué es el bienestar emocional? Pues es un estado de la persona cuyas condiciones, tanto físicas como intelectuales, como mentales, como profesionales, le proporcionan un sentimiento de satisfacción y de tranquilidad. La Organización Mundial de la Salud dice: el bienestar es un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias actitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productivamente y contribuir a la comunidad, a la mejora de la comunidad. Esto es muy importante para la vida y, como os decía, muy importante para la enseñanza. ¿Y qué hay que hacer miembros de equipos directivos, docentes, asistentes, especialistas en las escuelas? Bueno, hay que acertarse y amarse a uno mismo. Estos aprendizajes son muy importantes. Dice Filiozat, en la escuela se aprende geografía, se aprende historia, se aprende matemáticas, se aprende idiomas, pero ¿qué se aprende sobre la gestión de las emociones, sobre el duelo, sobre la superación de un conflicto, sobre la aceptación de uno mismo? Y hay también componentes no solamente mentales o psicológicos o emocionales. Hay que dormir bien, hay que rechazar las ideas irracionales, los trabajos de Ellis que sustentan la terapia cognitivo-conductual. Si esas ideas irracionales no se desmontan, nunca podremos tener bienestar emocional. Nunca. Porque son ideas que él habla de 12 grandes ideas irracionales y, como os digo, la terapia cognitiva las trata de desmontar. ¿Qué tipo de ideas irracionales? Pues, por ejemplo, yo no puedo ser feliz si no me ama todo el mundo. Bueno, pues es muy difícil o es imposible que te ame todo el mundo. A mí me pasa todo lo malo. Hombre, todo lo malo no. Es decir, ideas que si no las deconstruimos, no podemos tener paz interior. Sea agradecido y generoso, no puedo detenerme en cada una de las cuestiones. Pide ayuda cuando lo necesitas. Ya veis que mezclo algunas exigencias de carácter físico, otras de carácter mental y otras de carácter emocional. Disfruta de las cosas cotidianas, cultiva el pensamiento positivo. Y aquí en la educación, queridos docentes, queridos directivos, tengo que deciros que esta tarea de la educación es una tarea intrínsecamente optimista, porque parte del presupuesto de que el ser humano puede aprender, el ser humano puede mejorar. Si esto se niega, no hay educación posible. No es que le venga bien el optimismo a la educación, es que es consustancial. La educabilidad se rompe en el momento que pensamos que el otro no puede aprender y que nosotros no podemos ayudarle a conseguirlo. Es tan consustancial el optimismo a la educación como mojarse para el que va a nadar. De modo que sin optimismo podemos ser buenos domadores, pero nunca podríamos ser buenos educadores. La ministra de Educación de Bolivia me contaba en una cena que los habitantes de la ciudad de Potosí tienen fama de ser muy pesimistas. Esas características regionales que son tan discutibles, porque me imagino que en Potosí habrá optimistas, pesimistas, habrá de todo. Pero ella me decía, tienen fama de ser muy pesimistas, tanta fama que se les ha acuñado el siguiente dicho: cuando un potosino se desmaya, no vuelve en sí, vuelve en no. Bueno, pues en la educación no podemos levantarnos y volver en no, porque desde esa actitud negativa no podemos practicar la educación. Levántate si caes, porque nos vamos a caer.
vive el presente, gestiona las emociones, ten y comparte ocio, y así podríamos continuar con algunas más. Es decir, que el bienestar hay que conquistarlo, hay que trabajarlo, no es un regalo de los dioses. Y ahora me parece muy importante plantear una respuesta a lo que me pedíais de qué hacer desde el liderazgo. ¿Qué hacer desde el liderazgo? Bueno, pues mirad, lo primero de todo es ¿qué vamos a entender por un buen líder? Pues bueno, un buen director en la escuela o un buen docente en el aula. Bueno, yo he escrito un libro que se titula Las feromonas de la manzana. El valor educativo de la dirección, del liderazgo. ¿Por qué este título? Porque la manzana tiene unas feromonas tales que si metes en una bolsa frutas verdes y una manzana, las frutas verdes maduran por la influencia beneficiosa de las feromonas. Influencia persistente, influencia humilde, influencia eficaz. De modo que tiene autoridad aquella persona que ayuda a crecer a su comunidad, que ayuda a procurar el bienestar emocional de la comunidad, que ayuda a que las personas practiquen un autocuidado de sí mismos y de los demás. Autocuidado respecto a sí y cuidado respecto a los otros. Fijaros que la palabra autoridad proviene del verbo latino autor augere. ¿Qué significa augere? Hacer crecer. Quien aplasta, silencia, machaca, castiga, destruye, desalienta, tendrá poder. No tiene autoridad. No tiene autoridad educativa. Por eso yo planteo en este libro que hay verbos que no responden a un buen liderazgo, que responde a los jefes tóxicos. ¿Y cuáles serían esos verbos practicados por esos líderes? Controlar, imponer, exigir, mandar, decidir, corregir, vigilar, castigar, tener privilegios. Mirad, el perro, no me olvidéis esto, queridos directivos y directivas, el perro controla el rebaño, pero el rebaño no le sigue. El perro no es un líder. El perro tiene a las ovejas atemorizadas, recogidas, no las deja irse. El perro controla el rebaño, pero el rebaño no le sigue. ¿Y cuáles son los verbos que propongo para los líderes? Esos líderes que procuran el bienestar y que lo tienen ellos, como voy a decir dentro de un momento. Coordinar, ayudar, amar, escuchar, impulsar, motivar, alentar, consultar, dialogar, dar ejemplo. Aunque solo hubiera venido para una de las ideas que voy a plantearos y alguien la hubiera hecho suya, me daría por satisfecho. Es este pensamiento que tiene mucha importancia para los docentes y para los miembros de equipos directivos. El ruido de lo que somos, no lo olvidéis, el ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. El ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. No me olvidéis esta frase. No hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo. Voy a pediros una pequeñita colaboración para hacer un ejercicio que dura un segundo.
Para ello os pido dos cosas. Liberar las manos de cualquier objeto, ¿vale? Liberar las manos. Bien. Y segunda petición, miradme a mí, porque os voy a pedir que hagáis algo. ¿De acuerdo? Venga, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Cruzad los brazos. Cruzad los brazos. Muy bien. Aquí estoy viendo a Claudia y a Rita, que son los que tengo delante. ¿Dónde habéis puesto las manos, Claudia? ¿Yo qué os he dicho? Pero yo os he dicho cruzar los brazos. Yo os he dicho cruzar los brazos. Yo no os he dicho poner las manos detrás de la nuca. Y cuando le he preguntado a Claudia, que ahora se ríe, lo que me ha hecho esto, para que viera bien dónde tenía las manos, cómo me había imitado. Pero yo no os he dicho poner las manos detrás de la nuca. Yo os he dicho cruzar los brazos. Esto lo hice en la ciudad de Guadalajara por primera vez y había en la conferencia 5.000 docentes. 5.000. Y os puedo asegurar que ni uno cruzó, pero ni uno cruzó los brazos. ¿Qué pasa? Que lo que yo he dicho no vale para nada. ¿Qué es lo que vale? Lo que yo he hecho. Un director que dice, tenéis que respetar, y él no respeta, pues lo que importa es qué hace, no qué dice que tengamos que hacer. Mira, un señor tiene un huerto, cultiva frutas. Una noche está cenando y oye ruidos en el huerto. Sale con una linterna porque no hay viento, no hay lluvia, no hay tormenta y se sorprende de que haya ruido en los árboles. Con la linterna es de noche, va enfocando. Y en un árbol hay un chico con un saco. Le dice, bájate ahora mismo. Devuélveme lo que me has robado. ¿Cómo se te ha ocurrido venir a mi casa a quitarme el pan de mis hijos? Yo vivo de las frutas. Y este chico baja, le da el saco y entonces el dueño le dice, ahora te voy a dar mi celular, vas a marcar el número de tu padre y le vas a explicar lo que has estado haciendo aquí en mi casa. Pero el chico, en lugar de marcar el número de su papá, mira para arriba del árbol y dice, papá, baja, que aquí hay un señor que quiere hablar contigo. Bueno, ese señor que está robando por encima del hijo, cuando baja, le puede decir no se roba, y se lo puede decir, pero es una broma cruel. Si nosotros no estamos preocupados por nuestro bienestar emocional, podemos hacer un discurso, una propuesta para que ellos lo tengan. Si faltamos al respeto a nuestras compañeras, los varones, con bromas hasta soeces en la sala de profesores, podemos después decir que hay que tratar con respeto a las mujeres, pero lo podemos decir, pero es inútil. Bueno, aquí solamente voy a decir una cosa. El contexto donde se desarrolla la actividad de las escuelas es un contexto muy adverso, porque la cultura neoliberal contradice casi todos los presupuestos de la educación. La cultura neoliberal nos habla de individualismo, de competitividad, de obsesión por la eficacia, es decir, que directores, miembros de equipos directivos, docentes, la escuela tiene que ser hoy una institución contrahegemónica. Y los profesionales de la educación tenemos que ser profesionales contrahegemónicos. Porque lo que nos dice la sociedad es cada uno a lo suyo, sálvese que pueda, ¿qué te importan los otros? Pero nosotros tenemos que decir, tú me importas, yo te quiero, yo quiero que seas feliz. Es que es ir contracorriente. Yo cuento que una madre pide limosna con su hijo y en un momento determinado la mamá dice, hijo, qué pena esta vida tener que pedir limosna, con la insolidaridad que hay, la vergüenza que da pedir. Y a veces hace frío, a veces hace calor, pero el hijo, que ya sabe lo que se vende en esta cultura, le dice a la mamá, mamá, no te preocupes por mí,
No te preocupes por mí porque el día de mañana yo estoy seguro que yo voy a ser multimillonario. Y tu mamá solo tendrás que pedir para ti solita. Bueno, en este caldo de cultivo nosotros tenemos que hablar de solidaridad, tenemos que hablar de compasión, tenemos que hablar de respeto, tenemos que hablar de amor al prójimo, pero es que es ir contracorriente. No olvidéis, es más fácil dejarse arrastrar por la corriente que ir en contra. Pero solo a los peces muertos los arrastra la corriente. Bueno, hay también una cultura digital que nos genera problemas de comunicación, porque hay muchas comunicaciones bajo máscaras, tramposas, engañosas, y porque el conocimiento que ofrece no siempre es un conocimiento riguroso. Puede estar adulterado por intereses políticos, comerciales, religiosos, etc. Y algunas veces, ojo, el mismo contexto de la propia institución es un contexto adverso a la transformación, cuando el clima, eso que genera el bienestar, un buen clima de confianza, de respeto, de afecto, se rompe. Bueno, ¿hay conflictos en la organización? Hay. ¿Y qué hay que hacer? Diagnosticarlos bien, intervenir de una forma consensuada, racional y ética, y hay que hacer una evaluación rigurosa. Yo tengo un librito que se titula Ideas en Acción, que no es un libro para leer, es un libro para hacer. Voy a poneros como muestra este pequeño ejercicio. Un profesor de enfermería les pide a los alumnos que hagan una intervención para una paciente y les dice qué características tiene la paciente. Se trata de una paciente que aparenta su edad cronológica, no se comunica verbalmente ni comprende la palabra hablada, balbucea de modo incoherente durante horas, parece desorientada respecto al espacio y al tiempo, aunque da la impresión de reconocer su propio nombre. No se interesa ni coopera con su aseo personal, hay que darle de comer alimentos blandos, pues no tiene piezas dentarias. Presenta incontinencia de heces y orina, por lo que hay que cambiarla y bañarla a menudo. Babea de forma continua y su ropa está siempre manchada. No es capaz de caminar. Su patrón de sueño es errático, se despierta con frecuencia por la noche y con sus gritos despierta a los demás, aunque la mayor parte del tiempo parece tranquila y amable. Varias veces al día y sin causa aparente se pone agitada y presenta crisis de llanto involuntario. Les pide que hagan una intervención. La escriben, se la entregan y después de hacer la intervención les dice: voy a presentaros la imagen de la paciente. ¿Qué habían hecho algunos? Un diagnóstico y una intervención para una nonagenaria desdentada que grita, que llora, que no controla. Pero si no hacemos un buen diagnóstico, no podemos hacer una buena intervención. Y después tenemos, queridos directores, queridas directoras, tenemos que ver qué ha pasado con la intervención. Porque algunas veces no es que no sea eficaz, es que puede ser contraproducente. En un pueblo chino hubo una invasión de ratas. Solución de la municipalidad: premiar a cada ciudadano que llegase a la municipalidad con una rata muerta. Parecía razonable para acabar con las ratas. Si no hubieran evaluado la situación, no hubieran descubierto que los ciudadanos, movidos por el importante dinero que daban por las ratas muertas, habían abandonado el cultivo del arroz y se habían puesto a criar ratas. Y había más ratas que nunca en esa ciudad. Bueno, muy importante, queridos directores, directoras, docentes, cómo hacernos mejores, cómo poder transformar nuestra práctica para ir a lo esencial. Voy a saltarme algo aquí porque estamos muy retrasados y nos quedan 2 puntos y ya tengo el tiempo casi consumido.
Bueno, queridos directores, propuesta y profesores, si este verbo primero no se dispara, no hay nada que hacer. Interrogarse, preguntarse, cuestionarse. Hace unos años escribí un libro que se titula La escuela que aprende. Y abro con una pequeña fábula, cortita. Dice, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en la que el grillo le estaba dando a los grillitos una clase sobre el arte de cantar. Y entra en el momento de la exposición en el que el grillo le estaba diciendo a los grillitos que la voz del grillo era la más hermosa entre todas las voces, puesto que se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados. En tanto los pájaros cantan tan mal, dice el grillo maestro a los grillitos, en tanto los pájaros cantan tan mal porque se empeñan en hacerlo con la garganta. Evidentemente el órgano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Y acaba así. Al escuchar aquello, el director de la escuela, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró muy satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Pero ¿cuándo se entera el director de que aquello es una falsedad? ¿Cuándo se entera el grillo maestro de que aquello es un error? Si nunca se lo cuestiona. Interrogarse, compartir las inquietudes, porque estamos en un proyecto de escuela, en un proyecto compartido. Yo digo que no hay niño que se resista a 10 profesores que estén de acuerdo. Y después hay que investigar y darse respuesta. Eso nos permite comprender y tomar decisiones. Mirad, hay mucho escrito para directivos y mucho escrito para docentes, pero escrito por directivos y por docentes hay poco. Yo fui director 4 años de una escuela y aquí tenéis un libro sobre qué le pasa a un director, qué sentimientos tiene. No tenemos tiempo, pero lo que yo escribo aquí os pasa a todos. Hay críticas, hay problemas, hay dudas, hay enamoramientos, es decir, pero no lo escribimos. Bueno, hay que difundir después lo que se ha escrito, generar plataformas de debate, comprometerse y exigir. Como no tengo más tiempo, voy al punto último. Este era el último. ¿Qué dificultades hay para que nos apartan de lo importante, de la búsqueda del conocimiento de las personas, de la ayuda a las personas, del querer a las personas? Yo digo que los niños aprenden de aquellos profesores a los que aman. Y en una escuelita muy pequeñita de la ciudad de Concepción de la Sierra, en la provincia de Misiones, Argentina, en un armario había colocado una carta de un niño chiquito a su maestra rural. 10 puntos. Le dije a la directora, ¿por qué no me hace una copia de la carta? Y la incluí en este libro, Arqueología de los sentimientos en la escuela. Porque la escuela ha sido casi siempre el reino de lo cognitivo, que sabes, pero ha sido pocas veces el reino de lo afectivo. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? Y esa carta tiene 10 puntos, os digo uno, el último. Dice el niño a la maestra, ven a mi casa a visitarnos. Mi perro no te hará daño. Él sabe que me quieres. El perro sabe que su maestra le quiere a 2 kilómetros. Pues ese niño está seguro del amor de su maestra. Bueno, dificultades, pesimismo del que ya he dicho algo. Rutina. ¿Cómo hacemos este año las cosas? Como siempre. ¿Cómo hacemos este año? Como todos los años. Burocracia. Fagocitosis, que consiste que el que no quiere hacer nada devora al que quiere hacer algo, lo mata, lo fagocita. Desaliento ante los fracasos. ¿Va a haber fracasos? Sí. ¿Va a haber errores? Sí. ¿Va a haber problemas? Sí. Pero voy a deciros que hay un arte en la vida hermoso e importante. Combinar 2 signos menos para hacer un signo más.
Tuve 2 errores, pero aprendí. Tuve 2 fracasos, pero me fortalecí. Tuve 2 problemas, pero me hice mejor persona. El arte contrario es terrible. Le pasó algo positivo y sacó 2 motivos de desaliento. En un libro que se titula La estrategia del caballo y otras fábulas para trabajar en el aula, que publiqué en la editorial Homo Sapiens, hay una fábula que da título al libro. La estrategia del caballo. Cuento la historia de un caballo, pertenece a una familia que lo utiliza para el trabajo, y un día, después de las sesiones de labranza, no encuentran al caballo por ningún sitio. Y alguien dice, después de muchas horas de búsqueda, se ha caído a un pozo. El pozo es tan profundo, el caballo tan viejo, la familia tan pobre, que deciden no sacarlo. Van con palas para enterrar al caballo y evitarle una larguísima agonía. Pero el caballo, cuando siente la tierra en los lomos, la sacude, cae a sus pies y sube de nivel. Le siguen echando más tierra, él la sacude, cae a sus pies, sube de nivel. Le siguen echando más tierra, la sacude, sube y sale trotando en libertad. Queridos colegas, miembros de equipos directivos, docentes, ¿hay gente que va a cavar pozos? Sí. ¿Que va a echar tierra sobre vosotros y vosotras? Sí. Pero a vosotros nadie os podrá arrebatar la estrategia del caballo. Es una dificultad grande la comodidad, pudiendo no hacer nada, ¿por qué vamos a hacer algo? Y el desamor, porque esta es una tarea que se basa en la comunicación, y la comunicación que salva es el amor. Bueno, pues una pequeña metáfora sobre el optimismo y el aseguraros que todo es posible porque está en nuestras manos, La mariposa azul. Había un viudo que vivía con sus 2 hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas. Algunas de ellas él sabía responder y a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así, cualquiera que sea su respuesta, será una respuesta equivocada. Las 2 niñas fueron entonces al encuentro del sabio, que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando algo falle, porque somos nosotros los responsables por aquello que conquistamos o no conquistamos. Mirad, nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa azul. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Y aquí voy a dejarlo, voy a saltarme. Y decía, bibliografía, despedida y regalo. 3 pensamientos. Enseñar no es solo una forma de ganarse la vida, es sobre todo una forma de ganar la vida de los otros. Tenéis que formar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Y este lema que a mí me ha ayudado mucho en la vida: que tu escuela sea mejor porque tú trabajas en ella. Aquí tenéis algunos libros. Os recomiendo especialmente el blog, que es gratuito, no cuesta nada. El Adarve. Cada sábado hay un artículo, hay casi 1000 artículos desde hace 20 años, cada sábado uno nuevo. En todos podéis comunicaros conmigo, yo siempre respondo. Y yo tengo también Instagram, Santosguerra _. Ahí nos podemos comunicar, nos podemos hablar. Muchas gracias por vuestra paciencia, por vuestra atención y por vuestra generosidad, sobre todo por vuestra invitación. Un gran abrazo.
Profesor, muchas gracias. Creo que todos, por los comentarios que estamos viendo, estamos absolutamente emocionados, conmovidos. Hemos aprendido muchísimo esta tarde. Muy generoso usted con sus conocimientos. Tanto que y ha sido tan claro que ni siquiera han habido preguntas esta tarde o consultas por acá. Así que, primero que nada, nuestros más profundos agradecimientos por haber compartido estos momentos con nosotros. A todos les recuerdo que esta conferencia va a quedar grabada en nuestro YouTube del CPIP, así como también lo encontrarán en nuestra página cpip.cl en el historial de conferencias. Pero quería dejarle una última preguntita antes de que nos puedas despedir de ustedes. ¿Y qué acciones se pueden hacer desde los equipos liderazgo para favorecer la salud mental y el bienestar de los equipos de dentro? ¿Cómo ve usted que hay que reforzar esto que tan maravillosamente nos ha contado? Bueno, hablas de equipo. Ahí hay una clave. Ahí hay una clave. A mí me parece que es muy importante el equipo, la colegialidad. ¿Por qué? Porque en un equipo nos escuchamos, nos corregimos, nos ayudamos, nos animamos. Porque muchas veces los docentes, en la soledad del despacho, en la soledad del aula, vivimos nuestra tarea de una manera excesivamente individualista. Y la formación de verdaderos equipos en los que haya confianza, en los que haya capacidad de escucha, en los que haya afecto, en los que haya generosidad, porque todos pasamos por momentos difíciles, todos pasamos por malos momentos, y sin embargo el tener a alguien al lado que nos quiere, que nos ayuda, que nos escucha, del que aprendemos. Y por otra parte, respecto a los alumnos, la eficacia del trabajo colegiado, coordinado verticalmente, coordinado horizontalmente, coordinado como proyecto. Es decir, es fundamental para la salud emocional y para la eficacia del aprendizaje. Ojo que no es decir, es que perdemos el tiempo para las matemáticas o es que perdemos el tiempo para la geografía. No, es que solamente pueden estudiar geografía y matemáticas con el corazón pacificado. Y solamente puede haber un aprendizaje significativo y relevante si hay una convivencia respetuosa y feliz. Un niño que sufre bullying en una escuela no es que esté destrozado solamente, es que no puede aprender, porque no está en disposición emocional para el aprendizaje. Por eso es casi inexplicable que en la escuela hayamos estado tanto tiempo preocupados solo por esta pregunta, ¿cuánto sabes? Pero nunca, ¿cómo estás? Nunca, ¿qué te pasa? Porque no es que nos distraiga de las asignaturas, es que es lo que nos puede llevar a las asignaturas. Yo digo que el verbo aprender, como el verbo amar, no se pueden conjugar en imperativo. Porque solo aprende el que quiere. Y la enseñanza, queridos docentes, la enseñanza no se produce cuando algo quiere enseñar. El aprendizaje no se produce cuando alguien quiere enseñar. El aprendizaje se produce solo cuando alguien quiere aprender. Esto yo creo que es muy importante. Bueno, alguien me ha preguntado cuál es la cuenta de Instagram. Ahí la tenéis. Perdón. Santos Guerra _ a ver, lo mando. Y también me podéis escribir al correo electrónico arrebol@uma.es y por supuesto en el blog, que siempre contesto. Y me queda, Claudia, cuando tú quieras,
hacerle un pequeño regalo a los que han tenido la generosidad de regalarnos esta hora de su tiempo y han tenido la amabilidad de escucharme y han tenido la generosidad de decirme, como estoy leyendo, pues muchas gracias, o que han dicho pues, que están satisfechos de haber estado en la sesión. Cuando tú me digas, utilizo esos 3 o 4 minutos con el regalo. Muchas gracias, profesor. A fin de poder llegar a término bien, y yo sé que María Teresa te voy a pasar una difícil tarea, porque después de este maravilloso relato con el profesor, que le agradecemos todo su tiempo y su generosidad, voy a pedirte que nos cuentes un poquito desde el equipo de reactivación educativa del Ministerio lo que tienes que compartir con nosotros. muchas gracias y muy agradecida de este espacio, de poder escuchar las experiencias, las orientaciones que nos da el profesor Santos Guerra, y también de poder ir leyendo a los y las participantes y cómo esto les hace sentido, cómo esto les llega, les moviliza. Y desde ahí también quería contarles, muy cortito, que desde el plan de... dejar de compartir. Que desde el plan de reactivación educativa integral estamos muy preocupados y muy atentas también a este tema, desde 2 líneas. Por una parte, pensando en cómo fortalecemos la convivencia escolar, cómo hacemos del espacio educativo un espacio de encuentro, un espacio de pensar, un espacio de ser felices, como nos decía el profesor. Y del otro lado también, como con esta pregunta de cómo apoyamos a los equipos educativos, a los profes, a las profes, a los y las asistentes de la educación para poder llevar adelante esta tarea. Y ahí como me quedo con, como lo que nos decía recién el profesor, como esta pregunta de cómo estás, la importancia de la pregunta ¿cómo estás? Y la llevamos también a dar la vuelta y preguntarnos cómo estamos como comunidad educativa, ¿sí? Y entonces la invitación que estamos haciendo desde el plan de reactivación es con algunas iniciativas específicas que les quiero compartir. Si es que logro abrir mi PowerPoint acá, denme un segundo, por favor. Se instalan en mayo. Por lo tanto, si podemos darles a priori, la data se comentó. Bien. Entonces. Ahí estás. De nuevo. No, pero es que no se me comparte la página que necesito compartir. Aquí sí. Ahí sí. Bien, disculpa. Como nos decía Claudia al principio de la sesión, el plan de reactivación educativa, ¿estoy compartiendo de buena manera o con las dos pantallas? ¿Sí? ¿Bien? Bien. Hemos puesto 3 énfasis en la reactivación, uno vinculado a convivencia y salud mental, uno vinculado a fortalecer aprendizajes y otro a la asistencia y la revinculación. Si no logramos que los y las niñas estén en la escuela, no vamos a poder ni lograr aprendizajes ni lograr convivir. Y específico y en cada uno de estos ejes hay muchas acciones y focos en los que vamos a ir trabajando, pero quiero entrar específicamente en un problema que es el que nos interesa como conversar en este encuentro, que tiene que ver con el impacto en la salud mental, en el bienestar que tuvo la pandemia en los equipos educativos. ¿Sí? Y para poder abordar este problema específico, tenemos 5 acciones que quiero comentarles hoy. Uno es el fortalecimiento de la salud laboral.
creemos que los equipos de liderazgo tienen una gran tarea en esta pregunta: ¿cómo estamos? Nos decía el profesor Miguel Ángel Santos Guerra, ¿cómo podríamos cuidar y lograr aprendizaje si nuestros docentes y los equipos educativos están en el malestar? Entonces, lo primero es cómo nos instalamos, cómo nos hacemos cargo de los malestares que la pandemia nos generó, el que estamos acarreando, para poder pasar a un estado de mayor bienestar. Y eso tiene que ver con estilos de liderazgo, como ya nos decía el profesor. Para eso vamos a poner a disposición cursos para los equipos de liderazgo y recursos materiales para poder orientar este trabajo. Segundo, creemos que la promoción de espacios de bienestar, también está por ahí el espacio de ocio, es central, es parte del construir bienestar. Para eso estamos trabajando en un programa de acceso preferente para docentes a iniciativas culturales y recreativas. Tercero, existen instrumentos a través de las mutualidades para poder diagnosticar, ¿sí? Poder conocer en qué estado estamos y dónde están nuestros nudos como comunidades educativas. Para eso vamos a promocionar, incentivar el uso del protocolo de vigilancia de riesgo psicosocial en el trabajo específico para comunidades educativas y poder trabajar entonces con las mutualidades en esta línea. Cuarto, estamos trabajando con una gran ampliación del programa Habilidades para la Vida y ahí fortaleciendo específicamente la línea de trabajo con equipos educativos, espacios de encuentro, de contención y de construcción de red dentro de las comunidades educativas. Y finalmente, distintas líneas de formación para el fortalecimiento de la salud mental y la prevención de conducta suicida. En investigaciones que tenemos en el país, hemos aprendido que una de las fuentes de estrés de los docentes tiene que ver con que ocupan mucho tiempo en contención, en apoyo socioemocional, sin sentir que tienen las herramientas para poder hacer eso. Entonces es muy importante poder poner a disposición esas herramientas. Aquí dejo como un par de imágenes. Va a estar disponible este manual de bienestar y salud laboral de los equipos educativos en esta línea de salud laboral y una línea de cartillas para poder comprender y cuidar la salud mental, el bienestar en las comunidades educativas. Eso, muy cortito quería comentar y como invitarnos a todos a llevarnos esta pregunta: ¿cómo estamos? O como nos decía Lilia Concha, cuidarnos para poder cuidar. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, María Teresa. Por último, agradeciendo la presencia de todos que estuvieron desde Iquique, Quillota, Temuco, Chiloé, Pichilemu, Concepción, incluso de Perú y Uruguay asistiendo a esta conferencia. Queremos recordarle que esta es la primera, vienen el próximo martes y jueves, vamos a tener estrategias lectoras en webinar, y el 30 de marzo viene un webinar sobre estrategias para matemáticas. Así que también los esperamos a todos ustedes y les agradecemos la presencia hoy en día a todos. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. ¿Puedo ya? Claudia, te habían pedido 4 profesor, minutos. que quería su regalo. A ver si alcanzamos todavía. Sí, Bueno, perdón. ¿puedo 3 minutos? Sí, puede, profesor, ni problema. Yo soy padrino de una escuela argentina y el director, cuando fui a recibir el título de padrino pedagógico, visité la escuela muy humilde y en la puerta el director tenía un cartel que decía: esta puerta está cerrada solo para que no se vuelen los papeles. Y en su mesa de despacho tenía un cartel que decía: no me las sé todas. El director. Bueno, pues para mejorar la escuela pidió a los docentes un instrumento de evaluación muy hermoso: carta abierta a mi escuela. Yo las he leído. Querida escuela, me levanto cada mañana, voy a tu encuentro y cuando llego lo que me gustaría,
es una forma de expresar lo que les pidió, cómo sentían en su escuela para mejorarla. Regalo. A mí me gusta cerrar con esta historia. Alguien ha dicho que la distancia más corta entre una persona y la verdad es un cuento. No tiene demostración científica, yo lo doy por hecho. Y el cuento se titula La manzana que soñaba con ser una estrella. Alguno quizá ya me lo hayáis oído, pero me gusta que cierre la conferencia con este pequeño obsequio. Había una manzana que no estaba nada resignada con su condición de manzana. Le gustaría ser una estrella, porque las estrellas tenían luz, y ella no. Cuando el viento soplaba, la manzana que soñaba con ser una estrella le preguntaba al viento si las estrellas estaban quietas o se movían. Y el viento decía, no, viajan a grandes velocidades por el firmamento. ¡Qué suerte! Y yo quieta en la rama del manzano. Y cuando los pájaros se posaban durante el día, le preguntaban a la manzana, que soñaba con ser una estrella, si las estrellas de día eran retiradas del firmamento y se las colocaba por la noche, porque nunca las veía de día. Y los pájaros decían, no, la luz del sol es más fuerte, la luz de las estrellas es más débil, no se las ve, pero están en el firmamento y viajan. ¡Ay, qué suerte! Y yo, qué desgraciada. Un día sale una familia al campo, se cobija debajo de ese manzano y en los preparativos de la comida, poniendo la mesa, las sillas, alguien choca con el tronco y la manzana que soñaba con ser una estrella cae al suelo. El niño de la familia que está correteando por allí la ve y dice, papá, mamá, una manzana madura, ¿la puedo comer? Sí. ¿La puedo partir? Sí. Y le dan un cuchillo. Y el niño parte la manzana no del rabo al hoyo, como solemos hacer. La coloca en sentido transversal, como yo voy a hacer en la mesa, y cuando la parte dice, papá, mamá, una estrella de 5 puntas que tienen todas las manzanas. Y la manzana descubre a la voz del niño que eso que soñaba que estaba tan lejos, lo tenía en su interior, lo tenía en su corazón. Queridos miembros de equipos directivos, queridos docentes, esta es nuestra tarea. Ayudar a descubrir a los niños y a las niñas, a los jóvenes, que esa estrella de la felicidad que buscan a veces tan lejos, en la fama, en el poder, en el dinero, en las drogas, en las cosas, esa estrella de la felicidad, ese bienestar emocional, lo van a encontrar en su interior, lo van a encontrar en su corazón. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias, Claudia, por tu guía en esta sesión. Gracias al Ministerio por la invitación. Gracias a mi director ejecutivo, Arnaldo Canales, a cuya organización estoy muy orgulloso de pertenecer, y sobre todo a los que me habéis escuchado esta tarde, porque hay 2 grandes tipos de personas. Las inteligentes que aprenden siempre, habéis sido vosotros, y las otras que tratamos de enseñar a todas horas. Así que muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, profesor, y a todos los participantes. María Teresa, ¿está en Currículum Nacional las orientaciones? No, el material va a estar puesto a través de la página de reactivación educativa. Muchas gracias. Y gracias a todos nuevamente. Buenas tardes y que lleguen bien a sus hogares. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias a todos.